Este caso que vamos a ver a continuación es de una de las mujeres más desbordadas por el vicio del juego, que sin pensarlo cedió a sus instintos. En el 2006, conocida como La Reme, fue detenida. Se le acusaba por el asesinato de 3 ancianas y en tentativa de asesinar a otras 5. Su modus operandi era que se ganaba la confianza de las mujeres y cuando las dejaba entrar alguna de estas mujeres, las golpeaba con mucha brutalidad para después estrangularlas y robar todo lo que estuviera a su alcance, que fuera totalmente de valor, para utilizarlo en el juego. Aquí la pregunta es, ¿asesinaba por placer o asesinaba por robar y que nadie dijera nada de sus crímenes? Juzgue usted. Así que bueno, sigue viendo el video para que te enteres de todos los detalles de sus crímenes. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Su primer asesinato sucedió el día 10 de junio del 2006. Se llamaba Josefa y la señora le abrió la puerta sin pensar que tuviera ninguna intención de hacerle daño. En el interior, tomó un cuchillo e intentó hacerle daño a esta señora, la cual trató de defenderse a como pudo. Pero Remedios, con toda la fuerza, la sometió a la anciana y le puso un tapete alrededor del cuello y la asesinó, asfixiándola fría y calculadamente. La empujó con mucha fuerza y le rompió la nariz. Después prosiguió a robar alhajas y el poco dinero que tenía la señora guardado. Pero como la conoció días antes, pues no tuvo ningún problema en abrirle la puerta y que hiciera sus fechorías. Días antes, Mari y Dolores, que eran amigas de Josefa, habían conocido a Remedios Sánchez, donde se paró a platicar con ellas, con estas dos señoras, junto a un café. La mujer de 50 años que dijo que no se sentía bien y estaba buscando desesperadamente las llaves, Dolores, que sin más malicia, trató de invitarla a su casa y tomar un té de manzanilla, diciéndole que, pues para que se tranquilizara. Y como tenía comida de sobra, se quedó a desayunar Remedios en su casa. Era una mujer amable y les contó que tenía 2 hijos. Y en ese momento llegó Josefa y les pidió a las 3 su domicilio para poderlas visitar después, ya que se había sentido muy a gusto con su compañía. Pero ninguna de estas 3 mujeres se imaginaba que esta persona que acababan de conocer sería una de las más grandes asesinas de ancianas de todo el lugar. Y claro, cómo una mujer tan amable con hijos fuera a ser una ladrona, y menos te vas a imaginar que fuera a ser una asesina, si hasta parecía una mujer de pueblo. Y cuando se enteraron de que había muerto Josefa, pues se pusieron muy preocupadas. Me temblaron las piernas y no he vuelto a ser la misma desde que me enteré, dijo en una declaración Dolores. Pero para Remedios fue fenomenal. El primer crimen, el primer asesinato. Así que siguió dando paseos por el barrio, ya que las noticias no fueron tan enfáticas en este asesinato. Su modus operandi siempre era muy parecido. Frecuentaba el barrio y a las víctimas tanteaba el terreno, sacándoles si vivían solas o no, y si tienen dinero o no, y se veía una mujer que iba con bolsas de la mano cargadas, significaba que no tenía quien le ayudara, y poniendo cualquier excusa pedía un vaso de agua, que se sentía mal o cualquier excusa, y se metía a las casas con las ancianas, sacaba información y de ahí
dependería si ella haría una amiga más o sería una de sus víctimas. Y bueno, lo extraño de esto es que algunos asesinos buscan personas que sean lejanas o que simplemente no sean conocidas, pero Remedios buscaba personas muy cercanas a ella, que fueran amistades, por así decirlo. Y todas las mujeres que asesinó fueron mujeres que vivían en el barrio de cercano a su casa. Los expertos dicen que los asesinos desorganizados asesinan a sus alrededores donde hacen sus actividades rutinarias y lugares donde se sienten seguros. 8 días después del primer asesinato, entró al edificio de Rosa, de 80 años de edad. Cuando le tenía mucha confianza, la señora Rosa le proporcionó semejantes patadas y golpes para después estrangularla hasta que perdiera el conocimiento. Y al marcharse, Reme pensó que su víctima estaba muerta, pero oh sorpresa, estaba viva. Solo la desvaneció y después fue al baño, Reme, a intentar curarse una herida que se había hecho en su trabajo. En eso Rosa intentó huir, pero al darse cuenta de que Remedios la había visto, la golpeó, lanzándola lejos y golpeándola y para después asfixiarla nuevamente hasta dejarla sin sentido. Pero esta mujer parecía ser inmune a Remedios y pues no le hizo nada, no la asesinó, solo la dejó inconsciente. 3 días más tarde entró al edificio de Pilar, de 81 años de edad, haciéndose pasar por una vecina, diciéndole que estaba tirando el gas, que olía mucho a gas y que tenía que revisar su piso para ver que todo estuviera correctamente. Cuando la anciana le dejó entrar, ésta le asesinó con una toalla que se encontró en un lugar tirado hasta que quedó inconsciente. Y también le creyó muerta, pero tampoco estaba muerta. El 25 de junio, Remedios entró a un edificio y hablando con Alicia, de 70 años, a la cual le pidió agua, la anciana abrió para dársela y Remedios aprovechó la oportunidad para pasarse a su casa, sin ser invitada. Se escondió tras la puerta para después abalanzarse a la señora y estrangularla. Pero la mujer no estaba sola, regresó acompañada de su marido, el cual le golpeó la cara a Remedios y le obligó a irse de su hogar. Remedios iba cometiendo más y más errores. Ya había 5 personas que podrían identificarla. La policía pensaba que podría ser una obra de una sola persona. Las personas daban señas muy parecidas. Todas eran muy similares. Así que pensaban que quizás sería una sola persona. El 28 de junio atacó a Adelaida de 96 años en su domicilio. Y primero la golpeó, luego la estranguló y después de esto se llevó 1.200 euros en efectivo. Pero como era de esperarse, con su adicción por el juego, se fue a jugar y gastarse el dinero que se acababa de robar. Remedios cometió el tercero de sus asesinatos, el día 1 de julio, después de ganarse la confianza de María, de 66 años. La acompañó hasta su casa de la calle Multaner y la asfixió con un trapo y se llevó 500 euros en monedas antiguas y varias libretas bancarias. El 3 de julio, Montserrat, de 85 años, la dejó entrar a su casa ya que traía un paquete para la vecina, pero igual le asfixió. Pero no le mató. Robó sus joyas y dinero, volvió a jugar y volvió a perderlo todo. Llegó un momento en el que su vicio se volvió tan extremo y ahora tenía un grave problema,
pues cometió un robo en mitad de la calle. Se acercó a Isabel, de 79 años, una mujer anciana, que se distrajo y ésta le robó el monedero y dentro de ella solamente había 5 euros. La descripción se había dado con mucha exactitud. Se hizo un mensaje que decía que ninguna anciana debía dejar entrar a su casa a una mujer con las descripciones de Remedios Sánchez. Había sido capturada la imagen de ella en el metro justo después de un ataque que había hecho ella. Remedios traía consigo un hematoma en la cara por el golpe que le dio el marido de una posible víctima. Sabían cómo era la asesina, pero no sabían quién era. Finalmente, alguien la reconoció. Fue un vecino de Remedios y lograron descubrir dónde trabajaba y los policías fueron a buscarla. Según sus investigaciones, ellos pensaban que la Mataviejas había asesinado por tener dinero para el juego. Y eso hicieron. Fueron los policías a los juegos que sabían que había por la ciudad y vieron una mujer morena metiéndole monedas a una de estas máquinas de manera compulsiva. Y era evidente que era Remedios Sánchez. Remedios Sánchez nació el 22 de julio de 1957 en un pueblo de Coruña, a 60 kilómetros de Santiago de Compostela. Sus padres eran Enrique y Docinda, la cual era una pareja muy querida que tenía fama de ser buenas personas. Ellos tuvieron 12 hijos. Era una familia muy grande y Remedios era la tercera de sus hijos, ya que esta fue la única niña que tuvieron. Ellos trabajaban cuidando vacas de los vecinos de sus alrededores y ellos decían que Remedios Sánchez era una persona amable y cariñosa, muy bromista, y pese a su estado económico, pues no se le veía algo extraño. En 1973 toda la familia se fue a Barcelona pensando que pues podrían tener una mejor suerte y les fuera a ir mejor económicamente, pero al poco tiempo tuvieron que emigrar a Alemania. El perfil criminal que fue elaborado por Jorge Jiménez, psicólogo, según él decía que la clave para entender a un criminal estaba en los primeros años de vida. En la adolescencia y aunque se pensaba que el ser tan pobre nunca hizo infeliz a Remedios, lo cierto es que ella quedó muy marcada de esa época que pues no tenían mucho dinero. Y de adulta lo único que le interesaba a toda costa era evitar por todos los medios ser pobre. En la adolescencia se vieron rasgos, pues no se vieron rasgos relevantes de que tuviera algún problema. Se casó con Pedro José, un gallego que era conductor de un camión, y a los 25 años de edad Remedios tuvo 2 hijos, los cuales eran gemelos. Los vecinos de ellos que vivían en el barrio, en la vereda, eran una pareja, decían que eran una pareja gris, de esas clase de parejas que se la pasan desapercibidas, pero el trasfondo de su relación era que tenían un problema muy grave, que trataría de separar su relación a como diera costo. Remedios era una ludópata y todo lo que ganaba el marido, ella lo gastaba en el bingo y en todas esas máquinas con cuanto podía. Y bueno, Pedro José, que había tenido una infancia difícil también en cuestión monetaria, lo único que quería hacer era cuidar el dinero y ahorrarlo.
pero estaba desesperado por la forma en que actuaba su esposa. Para el criminólogo encargado del caso, el impulso de las personas les genera este nivel de ludopatía porque tienen una familia con estrés bastante problemáticas. Siempre necesitan tener dinero y el perder dinero les produce el estrés más grande del mundo. Y eso les creó una relación familiar conflictiva a Pedro José y a Remedios. Pedro José intentó ayudarle inscribiéndola en autoprohibidos. En una teoría, eso le haría que su nombre no podría aparecer en ningún bingo, ni tampoco podría tener acceso a ellos, pero Remedios encontró la manera de cómo hacer para entrar y jugar. Y claro, esto era sin decirle nada a su esposo. Pero comenzaba a quedarse sin nada de dinero y durante mucho tiempo Pedro José aguantó la enfermedad tan grave de su mujer. Pero cuando sus hijos cumplieron 20 años, habló con ellos y con Remedios también para terminar esta relación tan nefasta y desgastante que había tenido con ellos durante tanto tiempo. Y la única razón por la cual aguantó tanto fue por sus hijos y que vivieran al lado de su padre, que no crecieran sin una familia. Al tomar la decisión de para dónde tenían que irse los niños, ellos simplemente decidieron irse con su padre. Y al irse con él, pues era claro y era de esperarse que él estaba más de acuerdo en que el señor Pedro José tenía más la solvencia, ya que era ahorrador y tenía un poco más de dinero para mantener pues lo poco o lo mucho que se fueran a quedar los hijos. En cambio, la mamá Remedios supongo haría pasar hambre a sus hijos y como era evidente, Pedro José era la persona más idónea para que ellos se fueran a vivir con él. Pero también era evidente que Pedro José era la única persona que la detenía de hacer cosas graves y le ponía freno a sus adicciones tan grandes que tenía. Pero al ya no estar Pedro José, estaría libre para hacer de las suyas sin que nadie le dijera nada. Después de hacer lo que quería, al cabo de unos meses cayó en depresión. Tuvo una relación muy breve con un hombre, el cual acabó agrediéndola físicamente. Aunado a todo lo que traía ella, se metió con una persona que la agredió físicamente tanto que para escapar del hombre tuvo que vivir en una casa de acogida. Le ofrecieron trabajo en un restaurante en el cual ella frecuentaba mucho. Y también conoció a un taxista que se llamaba Rafael, el cual se convirtió rápidamente en su siguiente pareja. Remedios hacía muy bien su trabajo de cocinera, era una persona limpia y ordenada, y durante un par de meses Remedios llevó una vida, por así decirlo, normal. Rafa le daba la estabilidad que ella necesitaba, pero la dejó y fue un golpe tan duro para ella que comenzó bebiendo y tomando tranquilizantes a diestra y siniestra. Después de esta relación y de una mujer cariñosa que solo el recuerdo había quedado, se convirtió en una mujer amargada y sobre todo el pagar la deuda de un departamento que se supone habían estado pagando ambos o que era un acuerdo de pagar ambos. Se quedó con esa deuda, con esa carga de estar pagando ella sola el departamento. Como todos los ludópatas piensan que solo es que les llegue un golpe de suerte y estará todo bien y que todo será definitivo. Pero este no llegaba y las cosas se le complicaban. Ella se sentía bastante mal, pero siempre trataba de darle la mejor cara al mundo y que la gente pensara que todo estaba bien a su alrededor. Pero lo cierto estaba
en que ella estaba viviendo una depresión muy grande y las cosas no eran así como ella las hacía aparentar. La detención. Al ser detenida, esta no puso ninguna resistencia a nada, solo dijo que no entendía el por qué la estaban deteniendo. Cuando esculcaron su bolsa tenía una dirección de Josefa, la primera víctima. La llevaron a su domicilio para hacer un exhaustivo registro domiciliario y la mujer gritaba y lloraba pidiendo explicaciones. Cabe señalar que fue la única vez que se puso a llorar y a pedir que la soltaran. Teniendo varios ataques de nerviosismo en casa, había guardadas más de 250 joyas y objetos de valor, tarjetas de crédito y aún así ella seguía diciendo que era un error lo que estaba pasando, puesto que le habían confundido con una mujer llamada Mari, la cual le había alquilado la habitación y que las joyas eran de ella. La noticia fue espeluznante para los amigos y la familia, ya que a ella la conocían por ser una persona buena. Era una buena persona en la vida, lo hubiera pensado. Era muy equilibrada, tranquila y su patrona decía que era excelente trabajadora, noble y que nunca tuvo un mal gesto. Todos estaban sorprendidos. Remedios fue juzgada por 3 crímenes. Los otros 6 fueron en grado de tentativa y hurto. Las ancianas que sobrevivieron le reconocieron de inmediato. Cosas como no me dejó ni un solo euro. Estoy bajo meditación porque ella me dejó tan mal. Eran las cosas que se escuchaba decir en el juzgado por las ancianas que habían sobrevivido. Pero Remedios dijo que ella era la persona más incapaz de hacer una cosa así. El 3 de julio del 2008 se le condenó a 144 años de prisión y 7 meses. Además, se le vio obligada a pagar indemnización de 19,000 y 120,000 euros a las víctimas y familiares. Se descartó que tuviera una enfermedad mental y aquí se me hace muy extraño, ya que, bueno, echarle la culpa a una persona que se llamaba Mari, que vivía con ella, eso me hace pensar que tenía doble personalidad. Pero bueno, también pudieron haber sido cosas que se inventó para tratar de zafarse del problema. Pero los expertos creían que se le debió juzgar por la enfermedad, ya que las joyas que robaba estaban en su casa. Era como algunos asesinos suelen llevarse a casa algún estilo como trofeo de tener algo de la escena del crimen, que ésta les sirve para recordar o revivir el momento y lo que hicieron, pero sobre todo cómo lo hicieron. Y el matar era una manera de cómo vengarse del mundo. Pero para Felipe Pérez, un psicólogo de Barcelona, él dice que quizá pudo haber sufrido de un trastorno llamado disocial. No sé qué opinen ustedes, pero para mí fue, la verdad, al leer toda la información, fue un caso como que sí se le debió de haber juzgado mentalmente inestable, pero bueno, pues así se le juzgó y se le dieron sus 144 años de prisión con 7 meses más. Y bueno, pues este fue el caso de esta semana. Espero les haya gustado mucho, ya que estas semanas voy a estar subiendo puros casos de mujeres, pero sobre todo este caso es muy parecido al caso de Juana Barraza, el caso mexicano, que es muy muy similar a este, solamente que aquí Remedios asesinaba por hacer sus crímenes referentes al juego,
por su ludopatía del juego, pero Juana Barraza asesinaba por otras cuestiones también monetarias, pero según ella por querer llevar comida a su casa. Pero bueno, espero verlos la siguiente semana con otro nuevo video que les va a encantar. Igual si no estás suscrito, suscríbete y pues nos vemos la siguiente semana. Chao.